independientemente de la alteración que estemos trabajando. En palabras claves, pues bueno, es habilitar, hacer que alguien que no es capaz de hacer algo lo pueda hacer en estas dimensiones comportamental, emocional y cognitiva, que tenga ese máximo potencial en contextos específicos, que también es un aspecto importante porque las personas son funcionales en un contexto, no es funcionalidad en general necesariamente, sino que pueden ser funcionales sobre todo en algún contexto, en ese día a día, que puedan hacer esas cosas. Pero entonces esta funcionalidad, que es el término que más me gusta explorar en rehabilitación, depende entonces, pues obviamente incluye ser autónomo, pero tener calidad de vida también. No es simplemente ser autónomo, pero con muchas dificultades, sino tener un estado de bienestar, que como hemos estado hablando desde esta mañana, no es la ausencia de la enfermedad, sino un estado, ¿cierto?, de estar, sentirse a gusto, tranquilo y tener buena calidad de vida. Pero hablando de la funcionalidad, ¿de qué depende la funcionalidad? Normalmente la funcionalidad, la tendencia natural es hablar que la funcionalidad depende de las habilidades cognitivas, de tal forma que podríamos pensar que a mayor habilidad, mayor funcionalidad. Es decir, una persona que tiene dificultades de memoria, mientras más dificultades tiene, o dicho de otra forma, mientras menos habilidad tiene, probablemente tiene más dificultades en su día a día. Y eso es cierto, pero no es toda la parte, no es todo el panorama. Si pensamos, por ejemplo, también, y dejando de lado la parte de la habilidad, digamos, mayor habilidad, mayor igual funcionalidad, esto, pero hablemos también del contexto. Es otra variable importante dentro de la funcionalidad. Quiere decir que siempre que mi habilidad esté por debajo de la exigencia, de la demanda del contexto, entonces seré disfuncional. O sea que ya hay una variable adicional, no solamente qué tanta habilidad tengo, sino también qué me exige el contexto. De tal forma que incluso yo puedo tener una pobre habilidad, pero si el contexto me exige poco, igual podré ser en ese contexto funcional, porque básicamente tengo más habilidad de la que necesito para desenvolverme. Pero sucede que también podría tener una muy buena habilidad con un contexto demasiado exigente y aún así ser disfuncional en ese contexto específico. Pero hay algo más también. Podríamos decir, bueno, de momento que si la habilidad cognitiva o las habilidades en general son mayores que la exigencia del contexto, la persona es funcional. Esa sería como una ecuación básica. Pero hay otra variable adicional, ¿no? Hablemos de la compensación o las habilidades compensatorias. Son esas habilidades que la persona incluso espontáneamente empieza a desarrollar o ha desarrollado a través de su vida, que le permiten ante un daño cerebral o ante un trastorno específico, compensar con sus otras habilidades esta que está deficiente. Y en ese sentido, entonces, ya podríamos actualizar esta nueva fórmula y diríamos, si la habilidad más las habilidades compensatorias son mayores a la exigencia del contexto, entonces seré funcional. Poniendo todo junto, tendríamos que decir, por ejemplo, que si hablamos de rehabilitación, esto nos plantea varias opciones, ¿no? ¿Qué opciones tendríamos? La primera opción, como rehabilitadores, y recordemos que habíamos hablado de el objetivo de la rehabilitación es la rehabilitación funcional, entonces tendríamos que hablar de una primera opción y es aumentar la habilidad. Eso es lo clásico, ¿no? Hay una alteración, una habilidad deficiente, pues intento estimularla para que mejore. No en todos los casos es posible, pero es una posibilidad. Luego, una segunda opción sería disminuir la exigencia del contexto y eso se hace cuando hay adaptaciones. Por ejemplo, cuando hay una adaptación de un entorno del trabajo o de un entorno educativo, estamos disminuyendo de cierta forma la exigencia del contexto sobre el déficit. Y una tercera manera podría ser aumentar las habilidades compensatorias. Perdón. Eso implicaría yo promover también el uso
de habilidades que están bien en esta persona y que las utilice para compensar el déficit generado por la falta de habilidad en aquella que está alterada. Pero también, por supuesto, seguro que han pensado, también hay otra opción, que es hacerlas todas juntas, promoverlas todas. Y eso también es un principio básico de rehabilitación, utilizar diferentes modelos, diferentes enfoques, no solo de una forma, sino maximizando ese efecto aditivo que tendrían todas estas aproximaciones. Pero hablando justamente de eso, aproximaciones, existen diferentes modalidades que tal vez cuando dicto mis clases en posgrados profundizamos mucho más, obviamente por cuestiones de tiempo aquí no podría hacerse, pero digamos que quiero centrarme en dos grandes aproximaciones que son no solamente, no provienen solamente de la rehabilitación neuropsicológica, sino de la rehabilitación en general. De hecho, estas dos aproximaciones, bottom-up y top-down, son aproximaciones más cercanas o más tradicionalmente abordadas desde la terapia ocupacional, no tanto desde la neuropsicología, pero que últimamente se han ido desarrollando también como parte de la rehabilitación neuropsicológica. ¿Cómo es esto? Bottom-up es básicamente trabajar sobre la habilidad, estimular habilidades, promover el uso de habilidades para que luego se realice una transferencia, y ese es el punto importante, transferir esas ganancias que estoy obteniendo por la estimulación de estas habilidades cognitivas y llevarlas a un contexto funcional, porque recuerden que al final, lo decíamos esta mañana, lo decía Juan Carlos también, eh, lo importante es la validez ecológica. Cada vez se considera más que esto, que es la forma tradicional, en un artículo que publicamos hace unos años, encontrábamos que el 90% de los artículos publicados en neuropsicología infantil trabajaban de esta forma. Pero las ganancias no siempre terminaban viéndose en el contexto real, ¿no? No tenían una validez ecológica, no eran válidas desde el punto de vista ecológico. Pero estaría otra aproximación, que es la top-down. Y aquí lo que hacemos es algo diferente. Aquí intervenimos utilizando estrategias, por ejemplo, estrategias metacognitivas. Se está utilizando muchísimo una estrategia que se llama GMT, por ejemplo, que entrena al paciente con daño cerebral, o por ejemplo, el COAP, que es una estrategia para niños, que entrena al niño en hacer rutinas o hacer eh, estrategias, básicamente metacognitivas, pero utilizar como excusa un contexto para enseñarlas. Por ejemplo, en un proyecto de investigación que hicimos con unos colegas de Canadá, trabajábamos con niños con dificultades de aprendizaje y utilizábamos el COAP, y el objetivo terapéutico planteado por el mismo niño, o sea, su meta era, por ejemplo, aprenderse la tabla de multiplicar del 8 o sacar la idea principal de un texto. Esas eran las tareas con las cuales entrenábamos en la estrategia, esperando eventualmente, por supuesto, que exista transferencia ya a otros contextos. Eso es lo que hemos estado trabajando y bueno, los resultados de ese estudio están en preparación también para publicación. Pero en una forma más amplia, con mi equipo de trabajo, hemos estado preguntándonos, pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué algunas cosas funcionan, otras no? ¿Y para quién funciona cada cosa? Y para eso hemos pensado lo siguiente. Hace unos años, Kit Cicerón publicó una serie de artículos de rehabilitación neuropsicológica y empezamos a pensar qué podríamos hacer nosotros e incluso que pudiera mejorar y llevar mucho más allá ese trabajo, porque él hizo una revisión sistemática y clasificó qué era lo que funcionaba según la evidencia. Pero queríamos nosotros hacer algo parecido y empezamos a pensar, ¿qué tal si tomamos una revisión bibliográfica en donde hay artículos de alta calidad, en donde tomáramos y clasificáramos de forma ciega entre el grupo de investigadores, los clasificáramos en aproximación top-down o bottom-up, también clasificáramos los artículos en qué tipo de modalidad de rehabilitación? Normalmente se habla de modalidades restaurativas, sustitutivas, en fin. Además, con qué población y transversalmente qué ganancias funcionales se observaban
y si se incluía o no a la familia en qué tipo de actividades. Y en eso estamos. Hemos empezado a trabajar sobre cómo podría funcionar o qué funciona para cada caso. Y de momento, unos resultados preliminares, hemos estado haciendo metaanálisis con lo que llevamos hasta ahora. Por ejemplo, hemos utilizado quienes estuvieron antes en la primera experiencia, el enfoque bayesiano, que básicamente es el factor de Bayes, cuántas veces explica mejor nuestra hipótesis alternativa versus la hipótesis nula. Y hemos encontrado, por ejemplo, que en los estudios de memoria, de los datos que ya hemos empezado a analizar, falta por supuesto mucho, el total de los estudios muestra que hay una ganancia importante, pero fíjense cómo cambia cuando empezamos a clasificarlos por bottom-up o por top-down. Y empezamos a ver que en realidad hasta el momento, sin todavía entrar a analizar las poblaciones, los estudios que más, desde el punto de vista del análisis, del metaanálisis, que más resultado parecen ser consistentes son los estudios con una aproximación bottom-up para la rehabilitación de memoria, mientras que los top-down no parecería todavía tener suficiente evidencia. Y eso es algo interesante en la medida en que podríamos considerar qué es lo que yo quisiera en la clínica realizar, qué es lo que más convendría en este momento. Y por ejemplo, para darles simplemente una aproximación de lo que estamos haciendo también en funciones ejecutivas, quisimos analizar top-down y bottom-up en niños. Y aquí fíjense que pasa lo contrario. En funciones ejecutivas, en particular en los niños, los modelos terapéuticos sería más bien una aproximación top-down, la que parece estar mostrando resultados interesantes y eficaces para trabajar dificultades en el funcionamiento ejecutivo, mientras que en las estrategias bottom-up esas ganancias no se ven tan claras. Esto es lo que estamos haciendo, obviamente son datos muy preliminares, llevamos un par de meses haciendo esta extracción de los datos y unos meses más en la revisión bibliográfica, pero en realidad tanto mi equipo como yo nos emocionamos mucho de este trabajo en particular porque creo que brindaría muchas herramientas y estamos tratando de establecer una parte importante del quehacer clínico del rehabilitador. En resumen, pues bueno, la calidad de vida, como ya dijimos, el objetivo de la rehabilitación es la calidad de vida, la autonomía y la funcionalidad. También hemos visto que hay diferentes formas o distintas variables relacionadas con la funcionalidad. Obviamente eso nos muestra que tenemos diferentes oportunidades, ¿no? Si solo fuese la habilidad cognitiva, tendríamos solo esa oportunidad de rehabilitación. Pero como hay más variables involucradas en esa ecuación que vimos, es probable que tendríamos también múltiples enfoques posibles que tienen un efecto aditivo. Además, pues las aproximaciones más frecuentes, la top-down y bottom-up, ahora mismo están estudiándose muchísimo. Y bueno, lo que vimos en esta pincelada muy básica de nuestro proyecto y es que diferentes aproximaciones terapéuticas tienen diferentes tipos de utilidad o han mostrado de utilidad diversa. También es cierto que hay gran variabilidad en los resultados. No lo mencioné antes, pero el análisis estadístico justamente muestra cómo diferentes estudios tienen grandes variabilidades en los datos, lo cual nos invita a seguir profundizando y segmentando mucho más la investigación que se hace sobre rehabilitación. Y además, bueno, básicamente las implicaciones que creemos que tendría este estudio sobre la práctica clínica es que yo también ejerzo práctica clínica y evidentemente a mí me gustaría contar con un protocolo mucho más preciso, sabiendo cuáles son, a partir de la evidencia, las técnicas que mejor parecen haber funcionado en poblaciones, etiologías, características, en fin. Todo eso mucho más protocolizado, llevando a algo un poco más preciso de lo que probablemente estamos haciendo hoy en día. Y bueno, recordarles también a los que no nos vieron la vez pasada, pues este es nuestro programa de televisión, hacemos divulgación de la ciencia, siempre lo ponemos para eh, trabajar un poco
eso, que no se quede la ciencia simplemente codificada en las revistas indexadas, lo que hacemos nosotros, lo que hacen algunos investigadores, sino también llevarlo a la comunidad en un ambiente, en un lenguaje muy sencillo y haciendo realmente que valga la pena y que tenga vida la investigación que hacemos nosotros y otras personas también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos José de los Reyes. Y les cuento que estamos muy bien de audiencia también en la parte virtual. Mantenemos 220 personas. Pese a que tenemos en este momento 6 espacios simultáneos en el Congreso, mantenemos justamente cerca de 220 a nivel virtual. Doctor Eduardo Herrera, lo invitamos a su presentación para seguir con el simposio Neurociencia en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Psicología. Hola, hola.